Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito bolso. Los materiales que vamos a utilizar es trapillo y estaremos usando aproximadamente 600 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6.5 milímetros. Para comenzar vamos a partir desde un fondo que ya les enseñé a hacer en otro video. Lo hice con lana doble, pero se aplica el mismo proceso. En este nada más comenzamos con 20 cadenas. 20 cadenas y todos los pasos son iguales, los mismos aumentos, las mismas vueltas, todo exactamente igual. Como les digo, lo único que cambia es el material y al cambiar el material automáticamente, como es más grueso, queda más grande. Este mide aproximadamente unos 30 centímetros de largo para que tengan una idea y unos 13 centímetros y medio de ancho. Terminamos de hacer el fondo, esta es la parte de adentro, se queda así un poco encogido, pero ya después cuando vayamos tejiendo hacia arriba, él ya va quedando derecho. Terminamos el fondo y ahora comenzamos aquí. Vamos a tejer en los puntos de adentro. Este cordón fue el que hicimos en la cadena como decoración y también para crear un borde un poquito más grueso. Este es el primer punto. Ahí vamos a hacer el primero. O más bien vamos a comenzar con una cadena para cuando vengamos en la otra vuelta sea más fácil. Y ahora el punto. Vamos al otro. Aquí se puede ver claramente la cadena. Hacemos el punto. No lo vamos a tejer ni demasiado apretado ni demasiado flojo. Un término medio. Así nos van a ir quedando los puntos sin tocar esta cadena. Solamente la de adentro. Vamos a continuar punto por punto en la base hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la primera vuelta, ahora vamos a unir. Tomamos este punto que se ve aquí, ¿no? Vamos a tomar este, así por detrás. Tomamos la hebra, la llevamos hacia atrás y la vamos a apretar un poquito. La soltamos. Ahora, en medio de ese punto que dejamos, ahí vamos a meter el gancho. Luego metemos así la hebra que dejamos atrás y ahora tomamos la nueva y hacemos ahí el punto bajo. De aquí en adelante vamos a estar haciendo los puntos bajos por dentro del punto, no aquí encima de la cadena, sino dentro del punto. Aquí justo así, si venimos en la parte de atrás, se ve por dentro. Sacamos, hacemos el punto. Vamos al otro, justo aquí en el centro. Sacamos y hacemos el punto. Vamos al otro, al centro y hacemos punto bajo. Siguiente y hacemos punto bajo. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, a la segunda vuelta, hicimos ahí el último punto, hacemos lo mismo. Les voy a explicar una vez más para que no se confundan. Venimos, dejamos este y vamos al otro. Pasamos esto así y lo llevamos hacia atrás. Lo vamos a ajustar un poquito para que no nos quede muy grande. Si quieren lo pueden sujetar para que no se les vaya. Y ahora venimos al centro de este que dejamos aquí. Deben de tomarlo por el centro. Sacamos la hebra de atrás. Pasamos el gancho por el centro. Colocamos la hebra que habíamos dejado, que estábamos sujetando. Y ahora sí, la otra por el centro. Para que nos quede
agarrada y hacemos el punto. Y ya nuevamente tenemos ahí listo el primero. Vamos a apretarlo un poquito más. Vamos al otro. No los aprieten demasiado porque luego sí se batalla cuando uno quiere pasar el gancho y están demasiado apretados los puntos. Así vamos a continuar todas las vueltas hasta alcanzar la altura deseada. Yo voy a estar cambiando el color, pero no cambia para nada el punto ni nada. Se va a mantener exactamente igual, nada más que con colores diferentes. Una vez alcanzamos ya la cantidad de vueltas que queremos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas con el color amarillo oscuro. Ahora yo voy a cambiar a rojo. Si ustedes no lo quieren cambiar, no hay ningún problema. O si quieren colocar otra combinación de colores. Aquí antes de cerrar, vamos a conectar el color rojo. Vamos a dejarlo un poquito largo en la parte de adentro para poderlo esconder. Y apretamos al máximo el amarillo. Ahora con el rojo vamos a unir aquí. Exactamente igual. Pasamos la tira hasta el otro lado. Lo vamos a apretar. Ahí que nos quede bien apretado. Nos vamos a asegurar de dejar el espacio. Y lo apretamos muy bien. Ahora soltamos. Tomamos aquí el centro del punto. Pero esta vez lo vamos a continuar con el rojo. Pasamos por el centro del punto, la argolla y luego con el hilo de color rojo. Vamos a volver a apretar todos los hilos. Listo. Ahora sí, comenzamos ya ahí con el color rojo. Eso es para que no se note demasiado el cambio de color. Ya ahora sí continuamos punto por punto todas las vueltas que necesitamos. Cortamos el color amarillo junto con el rojo y estos trozos de hilo los vamos a esconder por la parte de adentro. Una vez alcanzamos la altura deseada, aquí tenemos 6 líneas de color amarillo, 6 líneas rojas, 6 líneas grises, 6 líneas amarillas y terminamos con 6 líneas de color rojo. Esto mide un total de 27 centímetros de alto por unos 32 centímetros de ancho. Pero si ustedes lo quieren más grande y más alto, pues pueden seguir haciendo todas las vueltas que necesiten. Terminamos esta última vuelta. Como este tejido es un poco grueso, cuesta un poquito acomodarlo aquí. Volvimos a unir de la misma forma en la que lo veníamos haciendo. Vamos a ajustar. Ahora vamos a terminar una última vuelta para formar como un cordón que nos va a ayudar a darle más firmeza. Nos vamos al punto de atrás. Tomamos la hebra y lo sacamos hacia el frente. Ahora venimos aquí al primero, sacamos y deslizamos por dentro. Vamos a la siguiente cadena, sacamos y deslizamos por dentro. Siguiente cadena, sacamos y deslizamos. Así vamos a ir una por una. Y nos va a ir quedando este cordón que hace que el borde, si lo ven aquí está delgadito, aquí queda bien grueso. Y eso nos va a ayudar bastante. Venimos a la otra, primero sacamos y luego deslizamos adentro. Sacamos la hebra y la deslizamos por dentro. Así vamos a dar la vuelta hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final vamos a hacer un nudo y cortamos la hebra. Una vez terminamos de hacer el cordón, terminamos, lo unimos, cortamos. Ahora vamos a colocar unos marcadores. Vamos a doblar esto que nos quede recto con el fondo, la parte de acá. Y vamos a colocar un marcador en cada esquina. Luego del marcador vamos a contar unos 6 puntos hacia adentro y colocamos uno. En el otro lado unos 6 y colocamos otro. Y hacemos lo mismo en este lado. Ponemos el marcador en la esquina y contamos 6 hacia un lado y 6 hacia el otro.
y debemos contar los puntos del centro. Hay aproximadamente 19 que nos queden parejos. Esto para cuando doblemos los lados hacia adentro nos queden los dos exactamente iguales. Ahora vamos a reservar esto y vamos a tejer el cordón que vamos a utilizar para cerrar. Tomamos nuevamente el trapillo, hacemos un nudo y lo vamos a tejer lo más apretado que se pueda. Pasamos así y luego lo alamos para que se apriete. Lo alamos, sacamos y lo apretamos, sacamos y tiramos de la cadena y se va apretando y nos queda bien delgadita. Así vamos a tejer la cadena completa. Ya yo aquí la tengo lista. Esta mide aproximadamente unos 60 centímetros de largo. Ahora voy a utilizar estas perlas que se utilizan para el cabello. Las vamos a pasar, como este material es bien grueso, nos va a costar un poquito. Voy a tomar mejor un gancho para no andar batallando. Listo. Las tiramos para que pase. Porque como les dije, aunque la perla tiene un agujero grande, el material es bastante grueso. Algo así. Y le vamos a hacer un par de nudos más en la parte de abajo para que no se salga. Que nos quede un poquito más grueso. Ahí hacemos un nudo. Si no quieren colocarle la perla está bien, solo hacen el nudo y es todo. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Pero esta la vamos a dejar hasta el final porque ahora vamos a comenzar a pasar el cordón y la perla nos va a estorbar. Para comenzar a pasar el cordón, vamos a contar para que nos quede derecho. De aquí donde está el marcador, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos más o menos. Y lo vamos a correr hasta aquí. Hasta el tercero, para que nos quede la amarra un poco abajo. Ahí lo vamos a pasar así. Listo, por ese agujero. Ahora hacemos lo mismo con el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el número 6, acá, en la tercera línea. Si lo quieren colocar más arriba no hay problema, pero yo lo estoy colocando un poco abajo porque se me hace mejor a la hora de amarrarlo. Ahí pasamos. No se preocupen que esto se tuerza, ya luego cuando lo vayan a amarrar al final, pues entonces cogen y lo enderezan. Listo. Ya lo tenemos ahí. Vamos a emparejar que las dos puntas estén iguales. Ahora vamos al costado. Aquí en el costado esto va a ir doblado hacia adentro. Vamos a hacer igual. Contamos aquí de donde está el marcador 1, 2 y 3. También en la tercera línea. 1, 1, 2 y 3. Aquí. Más o menos. Ahí si quieren también le pueden ir moviendo. Como ven es bien fácil. Lo meten así. Lo sacan por ahí. Luego hacemos lo mismo con el otro lado. 1, 2 y 3 hacia la línea de abajo. Aquí. Pero ahora tenemos que pasar el gancho de abajo hacia arriba para llevarlo hacia atrás. Ya nos quedó el costado. Ahora vamos a esta parte, que es igual que esta, y hacemos lo mismo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 en la tercera línea, aquí. Lo sacamos hacia afuera. Y ahora repetimos eso que hicimos en este lado, en este. Contamos 3 hacia abajo y lo pasamos hacia arriba. Luego de este marcador contamos 3, lo volvemos a pasar hacia abajo y luego en este lado contamos 6 y lo sacamos hacia afuera. Cuando terminemos de pasar el cordón, se ve algo así. Solamente lo abrimos y cuando lo querramos cerrar, tiramos del cordón y vuelve a cerrar los lados. Ahora vamos a hacer la pieza que va en este lado para cerrar el cordón. Tomamos nuevamente el trapillo, hacemos un nudo
y lo ajustamos. Vamos a hacer una cadena de 10 puntos, no muy apretados ni muy flojos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La vamos a voltear porque vamos a tejer en la parte de atrás puntos deslizados. Así sacamos y deslizamos por dentro. Sacamos, deslizamos por dentro. Vamos al siguiente y deslizamos por dentro hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final nos van a quedar 9 porque utilizamos uno para girar. Ya tenemos lista la cadena, nos queda algo así. Ahora la vamos a cerrar. Venimos aquí, tomamos ese primer punto, hacemos un punto deslizado. Después este hilo lo vamos a pasar hacia adentro y lo amarramos, pero nos va a ir quedando en forma de un anillo. Ahora vamos a tejer solo en la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos dos partes. Ahí hacemos punto deslizado, siguiente, punto deslizado, siguiente, punto deslizado, y así vamos, punto por punto en la base, haciendo un punto deslizado, y ya va creciendo el tejido. Van a hacer las vueltas que necesite, y cuando lleguemos al final vamos a cortar el hilo, pero lo vamos a dejar un poquito largo, o el trapillo más bien, porque lo vamos a utilizar para coser el centro. Cuando completemos 1, 2, 3, 4, unas 5 vueltas más o menos, esto nos queda de 4 centímetros de ancho por unos 3 de alto. Vamos a hacer aquí donde terminamos el nudo, lo ajustamos, y yo voy a utilizar una aguja lanera, aunque se pueden ayudar también con el mismo gancho, no hay ningún problema. Listo, colocamos la aguja. Este que es el lado de las uniones queda un poquito más feo, y esta parte queda más bonita. Vamos a utilizar esa hacia afuera y la que está con las uniones hacia atrás. Ahora volvemos a tomar esta pieza y vamos a pasar los cordones así del fondo hacia arriba o también hacia abajo, como ustedes quieran. Me voy a ayudar con el gancho, que es mucho más fácil. Lo pasamos hacia abajo, el primero, y ahora el otro. Aquí tengo las bolitas, todavía no le he hecho el nudo porque voy a esperar a hacerlo así. Y aquí está. Vamos a tirar así. Si quieren hasta le pueden hacer un nudo a esto. Esto es para cuando estén cosiendo, no vaya a ser que cosan el cordón junto con la pieza, entonces ya no se va a mover. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Y lo único que vamos a hacer va a ser dar unas puntadas en todo el centro para que no se pase el cordón de un lado hacia el otro y nos quede uno a cada lado. Vamos a hacer unas cuantas puntadas, no tienen que ser perfectas porque como usamos el mismo trapillo no se va a notar. Vamos a hacer aquí una línea de puntadas, llegamos al otro lado y cortamos la tira. Terminamos de coser la pieza. Ahora vamos a desatar los nudos. Y esto nos va a servir así para tirar, abrir y cerrar. Listo. Ahora venimos aquí a la parte de abajo. Vamos a correr más la perla porque aquí tenemos que hacer un nudo grande. Porque en caso de que estiremos esto, por casualidad, no se va a salir, porque acá tenemos un nudo lo suficientemente grande. Sí, deben de apretarlo bastante. Lo van corriendo hasta el borde y lo aprietan. Algo así. Y ahora corremos hacia aquí la bolita. Ya que están seguros que este nudo no se va a soltar, cortamos la tira al ras. Listo, nos queda así. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. La tiramos hacia arriba. Hacemos el nudo y poquito a poco lo vamos corriendo lo más pegado sin que se salga aquí a donde está el otro nudo.
algo así. Lo vamos a apretar súper bien, lo más que se pueda, para no correr el riesgo de que esto se nos vaya a soltar. Cortamos al ras y acomodamos la bolita hasta abajo. Como es roja, no se nota mucho. Si quieren le pueden cambiar el color para que se vea. Listo, ya esto está listo. Tiene que quedar el cordón así de largo porque cuando abramos la parte de arriba del bolso, este cordón se va a recoger así un montón. Y luego cuando lo cerremos, pues se vuelve a hacer largo. Así que es necesario de que nos quede así. Ahora vamos a colocar las asas. Vamos a abrir aquí. Abrimos aquí donde está el costado. Y ahí donde se ve esta argolla, que es el cordón que cierra, vamos a utilizar una de estas que se pueden abrir y cerrar. No la vamos a colocar del hilo, solamente lo vamos a tomar de guía para ver dónde vamos a acomodar la argolla. La abrimos, sujetamos así y vamos a tomar unos 3 o 4 puntos un poco más abajo. Aquí vamos a dejar un par de líneas y vamos a hacer aquí, en la segunda línea de color rojo. Ahí pasamos la argolla hacia atrás y luego vamos a tomar, no sé, aproximadamente unos 3 puntos o lo que alcance la argolla. Y la cruzamos hacia el otro lado. Listo. Ahí. Ya nos quedó así. Ahí vamos a colocar una cadena. Si ustedes no tienen cadena, pueden hacer un asa tejida. No hay ningún problema. Pero yo voy a colocar una cadena. Algo así. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Volteamos. En línea recta, más o menos hacia abajo. Ahí le vamos a calcular en el otro lado. Lo abrimos para que sea más fácil. Y le calculamos ahí. En esta línea. Más o menos aquí. De todas formas, no se preocupen. Si no les queda, la quitan y la vuelven a poner. Lo bueno que está abierta. Unos 3. Sacamos así la argolla. Y colocamos la otra cadena. Como están abiertas, es bien fácil. Listo. Ahora volvemos a tirar para que se recoja con el nudo. Y ustedes ahí le van acomodando donde quieren la argolla. Si la quieren más abajo, más arriba, ustedes la van colocando donde más les guste. Ya está casi lista. Pueden utilizar una de estas borlas como decoración. Ya yo se las he enseñado a hacer. Y la pueden colgar aquí en un costado para que se vea más bonita. También tiene una argolla que se abre. Algo así. Y yo le voy a coser una de estas etiquetas de cuero que dice que está hecha a mano, con un par de puntadas en un costado. Pero todo esto son decoraciones. Si quieren utilizarlos bien y si no, pues es cuestión de gusto. El fondo, así nos quedó. Ahora porque lo doblé, pero está bastante firme. Queda muy bien. Aunque le coloquen peso, no se va hacia afuera. Pero si quieren que les quede muchísimo más firme, marcan toda esta pieza y cortan un cartón grueso o un plástico del mismo tamaño. Lo colocan por dentro y les queda perfecto. Ya les voy a mostrar de más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.